A quien saludamos de manera muy cordial. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, Saludos a pues todos. mira, ¿qué te digo? Seguimos con lo mismo. Bueno, a ver, lo que sucedía en la Suprema Corte abre, o sea, no, mm, bueno, no evita, digamos, que se siga litigando el asunto. Yo siento, pero es una visión estrictamente ciudadana, de que Estados Unidos está más que preocupado. Yo siento a los dirigentes estadounidenses molestos por cómo está llevándose este asunto. ¿Qué puede suceder y qué consecuencias puede acarrear esto en el TMEC? Mira, tienes toda la razón. Lo que ha sucedido en las últimas semanas, y más o menos si nos remontamos a octubre del año pasado, es que ha habido diversas visitas de funcionarios de alto nivel a México manifestando la preocupación con la política energética de México y en particular con la ley de la industria eléctrica y la propuesta de reforma constitucional que está en la Cámara de Diputados. Recientemente lo que vimos es una carta de la embajadora Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, donde por primera vez Estados Unidos le está poniendo una cifra al nivel de daño que considera que está ocasionando y que ocasionaría la reforma constitucional que está siendo discutida y, por supuesto, la ley de la industria eléctrica que fue aprobada el año pasado, pero que se frenó en los poderes judiciales. Estamos hablando de 10,000 millones de dólares, que es una cantidad extremadamente alta. Recordemos que cuando México estableció represalias en contra de Estados Unidos por los productos de acero y aluminio, básicamente estamos hablando de más o menos 1,000 millones de dólares. Eventualmente Estados Unidos cambió sus reglas para excluir a México y lo hizo también como parte del TEMEC. En el caso de autotransporte de carga, hace muchos años México amenazó con imponer represalias de hasta 2,000 millones de dólares y también hubo un cambio en la postura de Estados Unidos. Es decir, cuando estás hablando de represalias comerciales que le pueden pegar a tus principales sectores, rápidamente pones en jaque a tu socio comercial. Entonces, si estamos hablando de 10,000 millones de dólares por parte de Estados Unidos que podrían presentar ante un panel arbitral en contra de México, y también se escucha que Canadá podría estar interesado en sumarse a una disputa de esta naturaleza. Estamos hablando de montos que rebasan los 15, 16,000 millones de dólares y sería sumamente peligroso para México entrar en una dinámica de disputa comercial sobre este tema en la que podrían verse afectadas las principales exportaciones del sector agrícola, acero, automotriz, electrodoméstico, etcétera. Es decir, los productos más atractivos de exportación para México, además de las posibles demandas en lo individual que podrían presentar las empresas afectadas, cuyas inversiones en México se vieron afectadas por esta medida y que pueden demandar bajo el mecanismo de inversionista Estado también por miles de millones de dólares. Entonces, por donde lo veas, hay un riesgo muy fuerte para México. O sea, si Estados Unidos y Canadá estiman que su afectación por este asunto de la ley eléctrica les significa pues, daños por, digamos, por citar esa misma cifra, 10,000 millones, ellos pueden aplicar inmediatamente sanciones, por ejemplo, no comprando aguacate o no comprando fresa o no comprando auto. O sea, reacción de nuestros socios comerciales no necesariamente tiene que estar en el terreno eléctrico, puede orientarse hacia el sector que le venga bien en el ánimo de los socios. Exacto, hay una flexibilidad ahí que te permite, bajo las reglas de comercio internacional y dentro del TEMEC, por supuesto, te puedes enfocar en el sector en donde está siendo afectado, es decir, ser recíproco en las medidas, pero también puedes argumentar ante el panel que por el daño que se está generando, que rebasa cifras que inclusive en términos de la exportación de México de productos del sector energético como tal, no cubrirían la totalidad de estos productos. Estados Unidos puede decidir irse con otros productos, los principales productos de exportación de México, ¿no? Exportamos casi 3,000 millones de dólares en aguacates, más de 2,000 millones en tomate, vemos las exportaciones en el sector acerero, en el sector de electrodomésticos, aeroespacial, que es una industria creciente en México, dispositivos médicos, es decir, hay toda una gama de productos donde Estados Unidos podría decidir si le da la razón el panel, si tienen que esperar a que haya una decisión del panel, pero puede empezar en ese momento a imponer medidas y es más, podrían inclusive enfocarse en primero en un incremento de aranceles
puede ser el mecanismo para ir reduciendo la exportación de productos mexicanos, o inclusive en algunos sectores simplemente cerrar la exportación. Luego, México podría quejarse después ante el panel si es que las medidas las considera excesivas, pero para entonces ya entraste en una dinámica muy negativa de guerra comercial donde es perder, perder. ¿Eso qué tan rápido puede ser? Mira, las decisiones de los paneles con los mejoras que hubo bajo el TEMEC para la conformación de los paneles, ya lo vimos en el panel automotriz que ya se conformó, algunas de las decisiones que ha habido ya en los primeros dos paneles que ha habido dentro del TEMEC, el primero fue en materia de lácteos, se pueden estar resolviendo en menos de 6 meses. Ahora, existe la posibilidad, tú recordarás, bajo la administración Trump, que era mucho más incisiva en ese sentido en materia de política comercial, la amenaza en ese momento de Estados Unidos fue de imponer las medidas de manera inmediata. Cualquier medida, si México no actuaba en ese momento en materia migratoria, Trump amenazó con imponer las medidas inmediatamente en términos arancelarios. Obviamente esto iría contra las reglas del TEMEC o de la OMC, pero desde el punto de vista geopolítico no descartemos la posibilidad de que Estados Unidos o algún otro socio comercial pudiera actuar de inmediato para generar mayor presión. Entonces, tampoco estamos en una situación donde podemos simplemente decir, bueno, esperemos a ver qué pasa y a lo mejor esto se resuelve por la vía del diálogo. Cuando vino John Kerry a México recientemente, Estados Unidos propuso la creación de un grupo de trabajo para analizar la medida, analizar los impactos que podría tener esto en la relación bilateral, y el gobierno de México lo rechazó. El presidente señaló que no tenía interés en tener un grupo de trabajo con Estados Unidos y que México tomaría sus decisiones soberanas. Y por supuesto, México tiene la libertad de tomar decisiones soberanas, inclusive de cambiar su constitución, pero eso no nos exime de tener que cumplir con los compromisos del tratado. Es decir, si hay un cambio constitucional que viola lo que está plasmado en el TEMEC, estaríamos sujetos a solución de controversias y a las posibles represalias y costos multimillonarios que estoy mencionando. Se ha hablado de expulsión. He escuchado que hay algunas personas que hablan que nos podrían expulsar del TEMEC. ¿Esa figura existe? ¿Se puede dar el caso? Mira, como tal no, y es poco probable que alguno de los miembros tomara la decisión drástica que sí lo permite el tratado, que es salirse voluntariamente del tratado. No puedes expulsar a un miembro, pero si tú consideras que el tratado ya no cumple con tus intereses, con una notificación con 6 meses de anticipación puedes salirte del acuerdo. Pero eso al final de cuentas sería un despropósito inclusive para Estados Unidos y para Canadá, porque sí, al final de cuentas hay que entender que una relación que vale entre México y Estados Unidos más de 660,000 millones de dólares, es normal que haya disputas. Es decir, no es normal que se esté impulsando una medida de política energética que pudiera lesionar la competitividad de la manera en que lo pretende hacer. Pero sí puedes tener disputas comerciales en un tratado, y justamente para eso están los mecanismos de paneles arbitrales, para resarcir el daño, para regresar las condiciones a una situación de libre comercio. Entonces, no estamos hablando de un colapso del tratado, de una expulsión o una salida de los miembros, pero sí una situación que pudiera tener un impacto muy dañino para nuestra economía. A ver, conociendo como tú conoces a la perfección estos procesos, ¿ese es el momento más delicado que haya vivido el acuerdo, incluso desde la existencia del NAFTA, del anterior? Bien, en el Telecan hubo disputas importantes, ya mencionaba yo la de autotransporte de carga, por un problema, digamos, en el mecanismo, los procedimientos de cómo establecer los paneles, donde el país demandado podía retrasar el inicio de un panel de manera indefinida. Muchos de los temas se llevaron a la OMC. Tuvimos casos que ganamos en la OMC en etiquetado de origen de carne de res. Hubo momentos muy, digamos, difíciles entre Estados Unidos y Canadá, disputas, digamos, ya legendarias de varias décadas en materia de madera blanda, en materia del sector aeroespacial, en fin. Pero esta es una disputa muy importante porque no nada más toca al sector energético. Como ya se mencionaba anteriormente, aquí tiene un impacto horizontal en la competitividad de todos los sectores productivos. Es decir, cuando estás pensando en el impacto que esto tendría en la inversión presente al encarecer la energía y hacer menos competitivos los productos que son manufacturados en México. Y también con miras al futuro, es decir, a mediano y a largo plazo, ya hay empresas que están reconsiderando si vale la pena invertir en un país que a largo plazo le va a apostar a la producción de energía eléctrica con base en combustóleo y carbón, que va a hacerles incrementar de manera importante a estas empresas que produzcan autopartes o piezas para aviones, etcétera, su huella de carbono.
justamente por el uso de energías sucias y que de alguna manera sean penalizados en un futuro cuando busquen exportar sus productos a países desarrollados principalmente. Entonces, puede tener un freno muy importante en inversión. Repito, no pone digamos, en tela de juicio la viabilidad del TEMEC, pero sí puede afectar muy fuerte a la economía mexicana y, por supuesto, dañar a la integración regional en un momento en el que estamos tratando de manera conjunta en América del Norte de salir de la crisis de la pandemia y la crisis económica de los últimos 2 años. Te va a sorprender quizá mi pregunta. ¿Te ha consultado la Secretaría de Economía? Mira, sobre este tema no hemos tenido contacto, digamos, con la Secretaría de Economía. Hay mucho diálogo con ellos en otros temas. Yo lo que te puedo decir es que, como se vio en el Parlamento abierto, ahí presentamos nuestro punto de vista sobre este tipo de cuestiones, qué impacto habría sobre México si se aprueba la reforma tal como está redactada, el impacto en la competitividad. Muchísimos otros expertos en materia energética, sobre todo, hablaron de las alternativas que existen a una reforma constitucional, es decir, si se detectaran, que no se ha detectado, no hay una demanda clara en materia de corrupción en los contratos, pero si se detectara que existen algunos casos, existen los mecanismos domésticos sin necesidad de hacer una reforma constitucional para enfrentarlos. Entonces, todo esto se puso sobre la mesa. Esperemos que ahora es el legislativo el que tendrá que decidir. La otra cara de la moneda de lo que se está discutiendo ahorita, además de la decisión en la Suprema Corte, es por supuesto la consideración de la iniciativa de reforma constitucional en la Cámara, y esperemos que todos estos argumentos sean tomados en cuenta y que se entienda el nivel de riesgo en el que estamos si se procede de esta manera. No sabes cuánto apreciamos el hecho que estés aquí con nosotros, como siempre, para ayudarnos a entender la trascendencia de los hechos históricos que estamos viendo. Eres muy amable con nosotros, eres muy gentil a estar aquí y espero que pronto podamos seguir contando con tu apoyo para entender esto que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, Ken, por estar aquí en esta tu casa. Muchísimas gracias, Eduardo, Pablo, a todos ustedes, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.